Alá, el Dios que todo lo sabe, muestra una y otra vez en su Corán que no fue a la escuela, o tal vez, fue a la escuela pero no puso mucha atención a la clase de historia. No tome mis palabras como un insulto o una falta de respeto, lo digo porque cuando Alá habló de la historia, algo de conocimiento universal, le quedó grande el tema, es decir, se equivocó al suministrar los datos históricos. En el perfecto libro de Alá, se encuentran varios anacronismos históricos que verán hoy, no se los pierdan. Les garantizo que aprenderán de la sabiduría de Alá y su mensajero. Como siempre, aquí nos tomamos muy en serio las palabras de Mahoma y su Dios. Aunque los musulmanes afirman que el Corán es la palabra de Alá y que no hay un libro más claro y perfecto que este, al realizar un análisis profundo sobre el mismo, se encuentra que contiene errores gramaticales, errores científicos e incluso errores históricos. Así que uno se puede preguntar cómo un Dios que todo lo puede y todo lo sabe, como Alá, pudo cometer este tipo de errores. El primer error que vamos a analizar es la introducción de los samaritanos demasiado temprano en la historia. La sura 20, verso 85 al 87 y los versos 95 al 97 ubican a los samaritanos en el tiempo de Moisés. Todo es un error histórico porque los samaritanos no existieron en el año 1400 a.C., que fue la época que existió Moisés. Ellos aparecieron en la historia luego que el rey asirio Sargón II tomara el reino norte de Israel en el año 722 a.C. Una hermosa perla que se puede encontrar en un libro perfecto como el Corán. Continuando con los datos errados de la historia que se presentan en el Corán, nos encontramos con algunos relacionados con la Kaaba, el sitio sagrado de los musulmanes que está en Arabia. La sura 5, verso 97, la 2, versos 127 y 125, la 3, verso 96 al 97, la 14, verso 37, la sura 22, verso 26 y 27, nos dice que Abraham e Ismael construyeron la Kaaba. Los registros en la Biblia nos dicen que Abraham vivió en Canaán y lo máximo que él descendió fue a Egipto en una época de hambre. También la historia nos dice que el acto de besar la piedra negra era un rito nabateo practicado por los paganos que se dio y existió antes de que apareciera el profeta de Alá y que lo realizaban en Petra, donde estaba una de las cavas o casas sagradas de los paganos. Nuevamente esto nos muestra cuán sabio y cuán avesado en historia es el Dios del Corán y su mensajero. Continuando con la sabiduría del Corán, nos encontramos que el faraón de la época de Moisés conoció a Amán, el agageo de la época de la reina Esther. Me explico. La sura 28 en su verso 38 nos dice que Faraón ordenó a Amán hacer una torre. La sura 40, verso 36 a 37 nuevamente nos muestra a Faraón hablando con Amán sobre la construcción de una torre que llegara hasta el cielo. ¿Qué dice la historia? El faraón de Moisés vivió en el año 1447-1442 a.C. Amán el agageo vivió en el año 510 a.C. El faraón de la época de Moisés era egipcio y vivió y rigió sobre el país de Egipto. Amán era persa y estaba sobre el reino de Asuero o Jerjes I, según los griegos, en el mundo persa. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? La torre fue construida en la llanura de Sinar, actual Irak. Así que, comparando la historia y la Biblia con la brillantez de Alá y su mensajero, encontramos que Egipto nunca construyó torres, hizo templos y pirámides, que
Entre Faraón y Amán había nomás una diferencia de 1000 años de existencia, y el uno hablaba persa o era persa y trabajaba como ministro, y el otro era el rey de Egipto. Nuevamente esta comparación nos prueba cuán sabios son el Dios del Corán y su mensajero. A pesar que los musulmanes modernos suelen decir que el Corán es perfecto y que no se encuentra en él ningún error, al analizarlo detenidamente podemos encontrar que tiene errores históricos, errores científicos e incluso errores gramaticales. Vamos a probar un error que tiene el Corán, que es colocar la crucifixión demasiado temprano. La Sura 12, verso 41 nos dice que el faraón de la época de José ordenó crucificar al panadero que se encontraba preso junto con José. La Sura 7, versos 120 al 124 y la 20, verso 71 nos muestran el faraón de la época de Moisés amenazando a sus magos y hechiceros con crucificarlos si ellos creían en Moisés. La historia nos dice que el faraón de la época de José vivió en los años 1800 a.C. y el faraón de la época de Moisés en 1400. Las crucifixiones fueron inventadas probablemente por los asirios. La crucifixión nunca fue realizada en Egipto. Como primer error, tenemos que las primeras crucifixiones de las que se tiene registro histórico datan del 500 a.C., así que el Corán tuvo 3 errores en sus suras. Primero, colocó la crucifixión entre 1000 a 1300 años antes de la fecha histórica real. Segundo, colocó un pueblo, en este caso el egipcio, como ejecutor de crucifixiones cuando en realidad ellos nunca lo hicieron. Y tercero, colocaron la crucifixión geográficamente en un lugar diferente a los sitios donde históricamente se llevaron a cabo. Esta es una hermosa perla en la preservación del Corán que nos prueba cuán inteligente son el Dios del Islam y su mensajero. Siguiendo con los anacronismos históricos del Corán, encontramos una perla muy divertida, porque casi siempre Alá y su mensajero se equivocan con los datos históricos o la interpretación de la Biblia o al presentar datos de la Biblia. Este es uno de ellos. Presenta a María como la madre de Jesús. María fue la hermana de Aarón según la Sura 19:28. También Aarón era hermano de Moisés según la Sura 20, verso 30. Y María era hija de Imran según la Sura 66, verso 12. Por lo tanto, María era hija de Imran, hermana de Aarón y hermana de Moisés. Los tres eran hermanos. Ellos vivieron en el año más o menos 1447-1442 antes de Cristo. Si esta María es la madre de Jesús, ella vivió unos 1400 años antes del nacimiento de Jesús, y aún así pudo ser la madre de Jesús. Nuevamente es una hermosa perla que nos muestra la sabiduría del Dios del Corán y de su mensajero. Continuando con los anacronismos históricos presentes en el Corán, encontramos en la Sura 12, verso 20, que José fue vendido por unos pocos dirames a los comerciantes que lo llevaron a Egipto. La historia nos dice que José vivió en los años 1800 a.C. Las monedas fueron inventadas en los años 600 a.C. por el pueblo lidio. Los dirames o dirhams fueron inventados o entraron a la historia en 1661. La plata, la que habla en la Biblia, por la cual fue vendido José, no son monedas, es un peso equivalente a 0,2 kilogramos, se llaman shekels. Entonces solamente hay una diferencia de 1200 años en la historia entre la vida de José y las monedas inventadas por los libios. Si tomamos las monedas que dice el Corán y la vida de José, solo hay una diferencia como de
2000 años entre las dos cosas, y históricamente 2000 años no es mucho. José vivió en Canaán, actual Palestina, y Egipto. Las monedas fueron inventadas por los libros en otro lugar geográfico del mundo, y las monedas de las que habla el Corán fueron inventadas por una familia árabe. Así que no hay nada que se parezca a un error histórico en este verso. ¿Está claro? Esto nos muestra cuán sabios son el Dios del Corán y su mensajero. Siguiendo con los anacronismos históricos del Corán, encontramos que este presenta las cuotas de Maya demasiado temprana en la historia. Esto se presenta en la Sura 34, versos 10 al 11, donde se habla del rey David, a quien le hicieron una cota de Maya. La historia nos dice que David vivió en el año 1000 a.C. y también nos dice que posiblemente los celtas inventaron la cota de Maya en el siglo V a.C., posteriormente usada por los romanos. Así que entre el año 1000, cuando vivió David, al siglo V a.C., mal contados ahí, 500 años, los celtas vivieron en Europa y el pueblo hebreo vivió en Medio Oriente, donde actualmente queda Israel. Dos cosas hizo mal el Corán: ubicar la cota de Maya en un tiempo demasiado temprano, en tiempo histórico, solamente se pifió en 500 años, y presentarla como realizada por un pueblo completamente diferente. Una hermosa perla de la preservación del Corán y de la sabiduría de su Dios y de su mensajero. Siguiendo con los anacronismos históricos en el Corán, que nos muestra cuán sabio es su Dios o su mensajero, encontramos que Alejandro el Grande fue un gran ingeniero. La Sura 18, en su verso 96, nos explica que Alejandro el Grande utilizó hierro para hacer una gran muralla entre dos montañas. Poseemos un problema: no hay ningún registro histórico en las tres principales biografías de Alejandro el Grande. Segundo, ¿en serio construir una muralla de hierro fundido en el año 330 a.C.? Si aún con la tecnología que se tiene hoy en este mundo civilizado y altamente tecnificado, es increíblemente complicado hacer. Entonces, ¿qué nos querían decir las sabidurías y eminencias del Corán con esto? El Corán en la Sura 4, verso 157 nos dice que Jesús, el hijo de María, el mensajero de Alá, no fue asesinado ni fue crucificado por los judíos. Sin embargo, la historia nos dice que Jesús murió en la cruz. Hay registros de escritores griegos, romanos y un judío que afirman esto. Está Talus, Plegón, Lucián, Marabar Serapion, Josefo y Tácitos. Todos estos registros son del siglo I y siglo II de nuestra era, mientras que el Corán es un libro que fue escrito entre el siglo VII y VIII de esta era. Siguiendo con los anacronismos históricos del Corán, encontramos datos referentes a la Qibla. La Sura 2, versos 144, 149 al 150, nos dicen que todas las qiblas de las mezquitas deberían apuntar hacia la Meca. Sin embargo, la historia nos dice que han existido 4 tipos distintos de ubicación de las qiblas, de las mezquitas más antiguas. Entre el año 624 al 706, todas las qiblas de todas las mezquitas del mundo musulmán apuntaban hacia la ciudad de Petra, ubicada al norte de la Meca. En el 727 aparece la primera qibla que apunta hacia la ciudad de la Meca. Entre el 727 al 822, el 12% de las qiblas apuntaban hacia Petra,
un 50% hacia Meca y un 38% a otros sitios distintos de estas ciudades. Es a partir del año 822 y todas las qiblas apuntan hacia la Meca. O sea que, resumiendo, todas las suras indicadas, reveladas por Alá a su mensajero, dicen mentiras. Alá no sabe de historia y por lo tanto esta es una perla que nos muestra lo sabio que es el Dios del Corán y su mensajero. Continuando con los errores históricos del Corán, encontramos la presentación de una mezquita demasiado temprano en la historia. La sura 17, verso 1 nos dice que Alá llevó a su mensajero en un viaje de noche desde la mezquita sagrada a la mezquita más lejana. Los comentaristas del Corán como Ibn Kathir, Ibn Abbas, Al-Jalalayn, Maududi nos explican cuál es la mezquita sagrada y cuál es la mezquita más lejana. La mezquita sagrada es la mezquita de Al-Haram en la Meca y la mezquita más lejana es la de Al-Aqsa en Jerusalén. El profeta realizó este viaje mágico en el año 621 y las mezquitas fueron construidas a finales de los años 600 y comienzos de los 700. Este viaje es explicado en algunos ahadith, está en el hadith 1791 de Sunan Abi Dawud y también es nombrado como uno de los viajes que hizo el profeta en Sahih Bukhari 1189. La historia nos dice que la mezquita de Al-Aqsa fue construida en el año 710. Las mezquitas más antiguas de Jerusalén es la cúpula de la roca, construida en el 690, y la cúpula de la cadena en el 611. Si el profeta hizo el viaje en el 621, ¿a cuál mezquita fue? ¿Sabías de esto? ¿Qué opinas al respecto? Favor comentar, darle me gusta, compartir y suscribirse. Gracias por su apoyo y por estar aquí, sobre todo gracias por su tiempo.